Les saluda el pastor Melitón Mojica de la Iglesia Comunidad de Fe en español. Es para mí un privilegio estar aquí con ustedes una vez más en el estudio del libro de Hebreos. Hoy nos corresponde Hebreos capítulo 12 del versículo 3 al 11. Hebreos capítulo 11 que vimos hace unas semanas atrás es sobre lo milagroso de lo que Dios hizo al librar a su pueblo. Al confiar en Dios por su fe, fueron fortalecidos por Dios para soportar las dificultades y el sufrimiento. Esto lo vimos allá en Hebreos capítulo 11, versículo 32 al 40. ¿Por qué algunos fueron liberados del sufrimiento y otros fortalecidos para soportar el sufrimiento? La respuesta es clara. La voluntad de Dios puede ser para liberación sobrenatural o para resistencia a través de nuestras pruebas. Cuando te encuentras en una situación difícil, puede que no se haga, pueda que no sea una falta de fe, sino que realmente es la voluntad de Dios para nosotros en ese momento. Muchas veces es necesario quitar cosas en nuestras vidas que son buenas en sí para perseguir lo que realmente es mejor. Todo, dice la palabra, todo te es lícito, mas no todo conviene. Todo es lícito, pero no todo edifica. En realidad, todo el exceso de peso que vimos allá en esos versículos que nos exhorta el escritor sagrado a correr, pero ese exceso de peso que llevamos en la vida cristiana, que muchas veces ese peso reflexiona en nuestra vida espiritual lo que es el pecado, porque es desobedecer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para cada uno de nosotros es confiar en Él y perseverar, ya sea si somos liberados del problema o fortalecidos para soportarlo en nuestra vida. Lo que vamos a ver en este pasaje de Hebreos capítulo 12. Mira lo que nos dice Primera de Pedro capítulo 1 versículo del 3 al 9. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Mediante la fe ustedes son protegidos o guardados por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, tentaciones, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien, sin haber visto, ustedes lo aman, y a quien ahora no ven, pero creen en Él, y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. Además, Santiago capítulo 1, versículo del 2 al 4 nos dice: tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas o tentaciones, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, perseverancia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos, sin que nada les falte. Allí en Hebreos capítulo 12, 1, 2 que miramos la semana pasada, como nos dice: por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia
con perseverancia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Esos versículos ahí en Hebreos capítulo 12, 1 al 2, hay una parte que nos exhorta a correr y por otro lado a descansar, pero en nuestra fe. Descansemos en Jesús y sus promesas mientras corramos nuestra carrera. Mira lo que nos dice Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30. Nos dice: vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Esto no se trata de correr un día y pararse al día siguiente. Nuestro descanso está en Dios. Un buen comienzo no es suficiente. Lo más difícil es seguir el camino de fe y obediencia hasta el final de nuestra vida. Este descanso se encuentra en Él, en nuestro Señor Jesucristo y sus promesas. Recuerda que nuestro Señor Jesús ya ganó la verdadera victoria para nosotros. Ahora mismo Él está trabajando en nosotros para nuestro bien y su gloria, a la derecha del Padre. El texto de hoy, Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 11, vamos a leer para los que no lo repasaron la semana pasada. Nos dice en el versículo 1: por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia o perseverancia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Consideren pues aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón, porque todavía en su lucha contra el pecado ustedes no han resistido hasta el punto de derramar sangre. Además, han olvidado la disciplina del Señor. Ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es para su corrección, disciplina, que sufren o lo soportamos. Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si están sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces son hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos, porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Al presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, los que han sido ejercitados o adiestrados por medio de ella, después les da fruto apacible de justicia. El texto de hoy que acabamos de leer en Hebreos capítulo 12, del versículo 12 al 1 al 11, del 1 al 11, las escrituras son claras al enseñarnos que Dios es soberano y misericordioso con respecto a las pruebas que le suceden a su pueblo.
la providencia de Dios o su soberanía. Él está en control de todas las situaciones del ser humano, como nos dice Daniel. El Señor reina en todas las cosas del ser humano. Él tiene cuidado amoroso. La provisión de Dios para el presente y para el futuro es para nuestro bien. La providencia de Dios no está ausente, ¿verdad? Cuando tú tienes un dolor en tu vida. Si crees que Dios no tiene el control cuando estás sufriendo, te perderás de esta lección por completo. Como nos dice, como les dije anteriormente, Daniel capítulo 4, versículo 26, nos dice, es el cielo el que gobierna en los asuntos de los hombres. Dios usa el sufrimiento para entrenarnos y desarrollar cosas en nosotros y en nuestras vidas, como la santidad, la justicia y la fe perseverante. Miremos lo que nos dice Alexander Maclaren. Nació en el 1826, murió en el 1910. Nos dice este pasaje en hebreo, es como un faro. Da el tipo de enseñanza que no notamos mucho cuando brilla el sol. Al igual que la luz del faro, no se destaca muy bien durante el día, pero cuando llega la noche y las tormentas comienzan a estallar contra nosotros, de repente arde como una luz que es esencial si queremos encontrar vuestro camino. El tema del sufrimiento en nuestras vidas y de estos creyentes allá en Hebreos, como vimos este tema de sufrimiento allá en el capítulo 11, con respecto a esta carrera que debemos correr, como se indica ahora aquí en Hebreos capítulo 12 y versículo 3. Consideren pues aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. ¿De quién está hablando aquí el autor sagrado? De nuestro Señor Jesucristo. Debemos considerar la hostilidad contra Él, de la misma manera que las dificultades en la vida de estos creyentes y en nuestras vidas. Un vistazo a los fieles del pasado, que miramos por allá, los héroes en el capítulo 11, nos puede dar ánimo para la carrera. Ellos son nuestros testigos. Están en ese estadio mirando nuestra carrera y tenemos que mirar a ellos para mirar cómo ellos la corrieron. Un vistazo a esos fieles del pasado nos puede dar ese ánimo en esta carrera que nosotros estamos corriendo. Pero el mayor estímulo viene de nuestro Señor Jesús, el ejemplo supremo de la fe. Él es la fuente de la fe y también la meta, y también es nuestro galardón al final de nuestra carrera. Lo que estaban experimentando estos pobladores de Hebreo, este pueblo hebreo, estas personas estaban pasando por una dolorosa y triste realidad. Estos creyentes estaban estresados y este libro está escrito para alertarnos a correr nuestra carrera y soportar nuestros dolores y penas, como aquellos héroes de la fe y especialmente como nuestro Señor Jesucristo. Algo de este sufrimiento viene de la hostilidad de los pecadores, como nos dice el versículo 3. Estos fueron adversarios hostiles, como nos dijo el escritor sagrado allá en Hebreos capítulo 10, versículo 32 al 36. Y está conectado con la hostilidad que Jesús sufrió de los pecadores. Pregunta, ¿de dónde viene esta persecución? Ahora, antes de responder, tenga mucho cuidado cómo responde. Proviene de un mundo hostil, pero esa no es la imagen totalmente completa. ¿Quién está realmente a cargo de todas las cosas en este mundo, en medio de toda esta pandemia?
La respuesta es que Dios está a cargo y Él tiene el control absoluto del problema y el resultado. Jesús es el ejemplo perfecto de esta soberanía, como se ve en su sufrimiento y su resurrección a lograr nuestra redención. Podemos confiar en que los propósitos de nuestro Dios sucederán en nuestras vidas. Puede que no lo veamos claramente en este momento, pero llegará un momento en que miraremos hacia atrás y veremos la mano de nuestro Señor trabajando en todas estas cosas que ahora parecen ser problemáticas. Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 6, ahora como nos dice, además, han olvidado la exhortación que como a hijos les dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. El sufrimiento es la disciplina de nuestro Dios hacia nosotros. ¿De dónde viene este sufrimiento? La respuesta: Dios está a cargo y Él tiene el control final. Este sufrimiento se asemeja a la disciplina de un padre amoroso, como nos dice Hebreos capítulo 12, 5, ¿verdad? Que leímos anteriormente. Además, han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe, al que recibe por hijo. Dios está haciendo su obra en nosotros. Incluso cuando no nos damos cuenta, nos está enseñando y corrigiendo. Dios tiene un propósito y un diseño en lo que está sucediendo en nuestra vida. Como nos dice el versículo 3, considerad a Jesús con cuidadosa atención que soportó tal hostilidad. Proverbios capítulo 3, muy parecido a lo que leemos en Hebreos capítulo 12, 5, nos dice: hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni aborrezcas su represión, porque el Señor ama a quien reprende, como un padre al hijo a quien se deleita. Muchos no aceptarán esto. Piensan que Dios ha entregado el mundo al enemigo, a Satanás. Esa es la visión dualista o de libre albedrío de los hombres. Pero este punto de vista, aquí en Hebreos, ese punto de vista es simplemente incorrecto y una negación del gobierno y la soberanía de Dios. Nuestro Padre amoroso está a cargo y esta es nuestra esperanza. Las dificultades nos entrenan y nos dan forma. Dios es soberano sobre todas las cosas y aquí está nuestra esperanza y consuelo en medio de los problemas. La carrera cristiana no depende de la fuerza física, sino de la fortaleza interior, perseverando en fe. Solamente quien persevera recibe el beneficio del sufrimiento. Versículo 7 de Hebreos capítulo 12. Debemos tomar la disciplina como algo normal en la relación padre e hijo. Debemos tomar la ausencia de pruebas como muestra de que no es un cristiano legítimo, como dice el versículo 8. Isaías, comparando estos versículos allá con Isaías capítulo 40, versículo del 21 al 31, que nos dicen: ¿no saben? ¿No han oído? ¿No se lo han anunciado desde el principio? ¿No lo han entendido desde la fundación de la tierra?
Él es el que está sentado sobre la redondez de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él es el que extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. Él es el que reduce a la nada a los gobernantes y hace insignificante a los jueces de la tierra. Apenas han sido plantados, apenas han sido sembrados, apenas han arraigado en la tierra su tallo, cuando Él sopla sobre ellos, se secan, y la tempestad como hojarasca se los lleva. ¿A quién pues ustedes me harán semejante para que yo sea su igual? Dice el Santo. Alcen a lo alto sus ojos y vean quién ha creado estos astros, el que hace salir en orden a su ejército y a todos llama por su nombre, por la grandeza de su fuerza y la fortaleza de su poder no falta ni uno. ¿Por qué dices Jacob y afirmas Israel? Escondido está mi camino del Señor y mi derecho pasa inadvertido a mi Dios. ¿Acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable. Él da fuerzas al fatigado y al que no tiene fuerzas aumenta el vigor. Aún los mancebos se fatigan y se cansan, y los jóvenes tropiezan y vacilan. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La meta de Dios es la disciplina amorosa. Aquí está el versículo 6. A aquellos a quienes el Señor ama, Él disciplina. Citando también Proverbios capítulo 3, 12. Pertenecemos a Dios y Él está trabajando su plan en nuestras vidas. Lo veamos o no, el dolor que soportamos no es la ira de Dios ni el castigo por el pecado. Jesús también soportó al 100% de eso en nuestro lugar. Esta es una disciplina amorosa. Azotes. Está siendo corregido y entrenado como el Hijo de Dios a quien Él ama. Cristo nunca sufrió por sus errores. Sin embargo, Él sufrió más que cualquiera de sus seguidores. Podemos, por tanto, tener la seguridad de que todo lo que sufrimos es permitido por nuestro Padre Espiritual para nuestro desarrollo como sus hijos. Proverbios capítulo 13 al 24 que dice: el que evita la vara odia a su hijo, o el que evita la corrección, o el que no corrige a su hijo. Pero el que lo ama, lo disciplina con diligencia. Cuando surgen problemas, simplemente debemos confiar en nuestro Padre amoroso en medio de este COVID-19. El Señor está en control en todas las cosas que suceden alrededor de nosotros. Nuestro Dios, nuestra santidad, nuestra paz, nuestra justicia. Como vemos aquí en Hebreos capítulo 12, del versículo 10 ahora al 11, porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Al presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados o adiestrados por medio de ella, la disciplina después le da fruto apacible de justicia. Pueda que Dios no nos dé todas las respuestas, pero nos dice en su palabra
lo que necesitamos saber. Como nos dice Deuteronomio capítulo 29, las cosas ocultas le pertenecen al Señor y las reveladas son para sus hijos, nosotros. Los sufrimientos de los creyentes no indican que Dios los haya abandonado, sino que los está tratando como a hijos. De estos argumentos el autor saca la conclusión: permaneced bajo la disciplina. Permaneced traduce la misma raíz traducida perseverancia en el versículo 1. Sufrió en el versículo 2 y soportó en el versículo 3. La perseverancia es un elemento clave de la fe. Hebreos, ahora capítulo 12, versículo 9 nos dice: además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? La palabra es clara, nos dice, sin santidad nadie verá al Padre. ¿Cómo alcanzaremos eso? Gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo y por la disciplina que nos da para que nosotros perseveremos en su salvación. Versículo 9. Aquí está la pregunta principal. ¿Estaremos sujetos al Padre de los Espíritus y viviremos? En otras palabras, ¿confiaremos en Él? Si nos sometemos a nuestro Padre Celestial que todo lo sabe, no nos desanimaremos y mantendremos la fe. Pelearemos la buena batalla y terminaremos nuestra carrera con alegría. ¿Cómo responderás tú a la disciplina de Dios? El estoico busca sobriamente aceptar lo que no puede evitar y responde con resignación desafiante, sin agradecimiento. Y él dirá: acabemos con esto por todo. El hombre enojado le dice: ¿qué hice para merecer esto? Este hombre enojado se alegra cuando Dios lo está bendiciendo con bienes mundanos, pero se resiente cuando Dios lo bendice con pruebas. Recuerda que las pruebas son parte de la vida cristiana y no una señal del abandono de Dios. Tampoco desmayemos cuando nos reprende el Señor, como nos dice Hebreos capítulo 12, versículo 5. El que se recomienda aquí en nuestro texto, ¿verdad? No es el estoico, ni tampoco es el que se queja. El que se recomienda en nuestro texto es el que entiende que es por la disciplina que soportamos las pruebas que vienen a nuestras vidas. Dios te está tratando como hijo. Además, Dios nos disciplina para la vida eterna, no solamente para nuestros años terrenales. El punto aquí es ver los propósitos de Dios en nuestras pruebas. Aquí hay una disciplina productiva en nuestras vidas con una buena actitud. El ejemplo más claro que vemos aquí en las Escrituras es el ejemplo de Pablo. El aguijón de Pablo, ¿verdad? En su cuerpo, como nos dice 2 de Corintios, capítulo 12, versículo del 7 al 10, que dice: y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca. Acerca de esto, 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Y Él me ha dicho: te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more
en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, maltratos, en privaciones, en persecuciones, en angustias, por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Mira lo que nos dice Charles Spurgeon. Él nació en el 1834, murió en el 1892, que dice que nunca se olvide que cuando un hombre está deprimido, tiene una gran oportunidad de confiar en Dios. Una falsa fe solo puede flotar en aguas tranquilas, pero la verdadera fe, cuando un bote salvavidas está en casa en medio de las tormentas. Si nuestra religión no nos soporta en el momento de las pruebas, ¿de qué nos sirve? Si no podemos creerle a Dios cuando nuestras circunstancias parecen ser difíciles, no le creemos en lo absoluto. No, el Señor es bueno y aún aparecerá para sus siervos y alabaremos su nombre. Ya para terminar, mira lo que nos dice Romanos capítulo 8, versículo 28 al 30. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Estemos en las promesas firmes de nuestro Dios Todopoderoso. Confiemos en Él y no en la atmósfera del mundo allá afuera. Confiemos en sus garantías. Estemos más cerca de Él. Sigamos leyendo nuestra palabra, sigamos compartiéndola y sigamos obedeciendo, agradeciendo y exaltando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios me lo bendiga.